El café zumbaba suavemente con las vibraciones ambientales del campo de gravedad artificial, un ritmo débil que parecía latir al ritmo de la nebulosa centelleante del exterior ubicada a bordo de la estación orbital Aralis 7. El establecimiento era famoso por su atmósfera serena. Las paredes transparentes ofrecían a los comensales una vista incomparable de las estrellas, los planetas y el ocasional destello de naves distantes que saltaban al hiperespacio. En el interior, la iluminación era cálida, suave, casi dorada, y proyectaba una sensación de intimidad a pesar de la inmensidad del vacío exterior. Fue en este café que Mira, una niña humana ciega de apenas 14 años, se sentó en una mesa cerca de la ventana. Sus dedos trazaron el borde suave y fresco de su taza de cerámica mientras sonreía para sí misma. Había aprendido hacía mucho tiempo a percibir su entorno sin la vista y en su mente la habitación se desplegaba como si pudiera verla. Se imaginó el suave murmullo de las voces, el sutil tintineo de las tazas y el leve silbido de los camareros automáticos que se movían entre las mesas sobre pistas magnéticas, pero la presencia frente a ella no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Era enorme, imponente incluso en su postura sentada, una criatura con escamas, que brillaban débilmente sus tonos cambiando sutilmente como la luz del sol refractada a través del agua. Sus espinas se elevaban elegantemente a lo largo de la cresta de su cabeza, afinándose en una suave cresta por su cuello. Sus ojos luminosos y antiguos la miraban con curiosidad. Si alguien más hubiera visto la escena podrían haberse congelado de asombro o huido de miedo. Pero Mera, ciega como estaba, simplemente tomó un sorbo de su bebida humeante e inclinó la cabeza como si se dirigiera a un «Viejo amigo, ¿cómo te llamas?», preguntó su voz alegre y modesta. El ser frente a ella vaciló. El traductor universal implantado en su cuerpo tarareó débilmente al pasar sus palabras. Finalmente respondió su voz profunda y resonante como un trueno distante: «Puedes llamarme Aurul, ese es un bonito nombre», dijo. Mira sonrió y se inclinó hacia adelante, sus manos envueltas alrededor de su taza. «Soy Mire. Encantado de conocerte, Aural». El extraterrestre con forma de dragón inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podría haber significado cualquier cosa: reconocimiento, diversión o tal vez incredulidad. «Para mí simplemente», se sintió como amabilidad. Azurol no era un visitante común de la estación Astralis 7. Bajo la apariencia de un viajero solitario, Saturno, de los seres más poderosos de la galaxia, Emperador Azural Saxis, gobernante del dominio seriano, un imperio en expansión que abarcaba cientos de sistemas estelares. Pocos lo habían visto en persona y menos aún habían vivido para contarlo. Su presencia en el café no fue casualidad, fue un riesgo calculado, una indulgencia nacida de una profunda soledad. El peso de gobernar un imperio era insoportable incluso para un ser de su edad y poder, y sin embargo aquí estaba sentado este niño humano completamente imperturbable. Ella lo trataba no como a un gobernante o un ser divino, sino como a un igual. Era refrescante. «¿Vienes aquí a menudo, Mea?», preguntó. La frente escamosa de Azarel se frunció ligeramente. «No. Rara vez me aventuro a lugares como este». «Entonces te lo estás perdiendo, espejo», respondió con una sonrisa. «Este lugar tiene el mejor café aroma wave del sector. Mis amigos dicen que las vistas son increíbles, pero no lo sabría». Aurl inclinó la cabeza. «No puedes ver, espejo». Se encogió de hombros. «No de la manera que la mayoría de la gente puede, pero está bien, tengo mis formas». Aurul se quedó en silencio, su mente acelerada. Él no estaba acostumbrado a una honestidad tan casual. La ceguera de la chica era irrelevante para ella. Parecía estar en paz de una manera que él, a pesar de sus milenios de existencia, nunca había conocido. «¿Alguna vez te sientes solo?», Mea preguntó de repente. La pregunta tomó a Aurul con la guardia baja. Se movió en su asiento. Sus garras hicieron un leve clic contra la superficie de la mesa. «¿Por qué preguntas?», espejo. Se encogió de hombros otra vez. «Tienes esta tranquilidad sobre ti, como alguien que pasa mucho tiempo solo». «Supongo que noté cosas así porque yo también paso mucho tiempo solo». Por un momento, Acero no respondió. El peso de sus palabras se apoderó de él como la fría presión del espacio profundo. ¿Era tan obvio o esta chica simplemente era más perceptiva que la mayoría? «Tengo muchas responsabilidades», dijo con cuidado. «A menudo requieren soledad». Mira asintió como si lo entendiera completamente. «Sí. Los adultos siempre parecen ocupados. Mis padres también solían ser así,
pero incluso las personas más ocupadas necesitan amigos. La simplicidad de sus palabras impactó profundamente a Aurul. Aquí estaba, el gobernante de incontables mundos, sentado frente a una niña ciega que decía verdades que había enterrado hace mucho tiempo. ¿Podría realmente hacerse amigo de ella? ¿Podría dejar de lado los imponentes muros que había construido a su alrededor por el bien de esta fugaz conexión? Su conversación se profundizó durante la siguiente hora. Merera le contó sobre su vida en Astral y 7. Ella era una estudiante en la academia local estudiando astrofísica. A pesar de su ceguera, sus padres eran ingenieros que habían aceptado una asignación en otro sistema. Dejándola al cuidado de la academia durante los próximos años, ella habló con un optimismo que desmintió los desafíos que enfrentó siempre. Le digo a la gente, Mea dijo con una risa, no se trata de lo que no puedes hacer, se trata de encontrar nuevas formas de hacer las cosas que amas. Aural escuchó atentamente. Sus enormes garras, acunando una delicada taza de líquido humeante, se encontró abriéndose de maneras que no había anticipado, compartiendo vagos fragmentos de su propia existencia, aunque evitó cuidadosamente mencionar su verdadera identidad. Habló de estrellas que había visto y mundos que había visitado, pintando imágenes vívidas. Con sus palabras, ese espejo absorbido con asombro infantil. ¿Has estado en todos esos lugares? Ella preguntó, su voz teñida de asombro. Si Aurul respondió, la galaxia es vasta, pero también es solitaria. Mea asintió, pensó pensativamente, tal vez no sería tan solitario si tuvieras a alguien con quien compartirlo. Aurul la miró, sus ojos luminosos entrecerrándose ligeramente. ¿Y qué hay de ti? ¿No sientes la misma soledad a veces? Me admitió, pero creo que es diferente para mí. Cuando eres ciego la gente te trata como si fueras frágil. Es difícil encontrar amigos que te vean por lo que realmente eres, no solo lo que puedes o no puedes hacer. Sus palabras permanecieron en el aire cargadas de significado tácito por primera vez en siglos, mientras Url sentía un atisbo de algo que hacía tiempo creía extinguido, la esperanza. Mientras su conversación continuaba, el café empezó a vaciárselos. Otros clientes se fueron, dejándolos a los dos solos. Las luces automáticas se atenuaron ligeramente, señalando el ciclo nocturno artificial de la estación. Merera se reclinó en su silla, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Esto fue agradable, dijo, me alegro de que nos hayamos conocido. Azural dudó. La idea de dejar este momento atrás se sentía insoportable. Quería decirle la verdad para revelar la enormidad de quien era y lo que representaba, pero ¿cómo podría ella entenderme? Comenzó su voz inusualmente suave. Hay algo que debería saber. Antes de que pudiera continuar, la puerta del café se abrió con un leve siseo. Un grupo de oficiales uniformados entró, sus ojos escaneando la habitación con un propósito. Cuando Aral los reconoció de inmediato, agentes del Consejo Galáctico, lo habían estado cazando durante meses, desesperados por reducir su influencia INF y evitar que su imperio se expandiera más. Espejo inclinó la cabeza sintiendo la tensión repentina. ¿Qué pasa? Quédate cerca de mí, dijo Azural, su voz baja y autoritaria. Los agentes lo vieron y avanzaron, sus armas preparadas. El aire se cargó con la promesa de conflicto. Aural Rose en toda su altura, sus alas se desplegaron ligeramente mientras se preparaba para defenderse a sí mismo y a la chica que le había mostrado amabilidad, pero me era inconsciente del peligro. Simplemente extendió la mano y agarró su mano. Azural dijo, su voz firme, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras atravesaron su ira creciente, anclándolo en el presente. Por primera vez en su larga vida, Azural se sintió realmente visto, no como un emperador, no como un dios, sino como un ser anhelando conexión, y por eso la protegería a toda costa. Y los agudos ojos de Sal escanearon la habitación mientras los agentes del Consejo Galáctico avanzaban. Su elegante uniforme negro brillaba bajo las tenues luces del café. Su mente corría. Estos agentes no eran soldados comunes. Eran ejecutores entrenados para neutralizar objetivos de alto valor con precisión y eficiencia. Si supieran quién era, esta no era solo una misión de captura de rutina, era un intento de asesinato. Merera, ajena al peligro, se aferró a su mano con garras. Sus pequeños y cálidos dedos parecían increíblemente frágiles contra su piel escamosa. No tenía idea de que la criatura con la que se había hecho amiga con una taza de café no solo era un extraterrestre, sino uno de los gobernantes más temidos de la galaxia. Sin embargo, su confianza en él era inquebrantable y en ese momento, Aeral se dio cuenta de algo que no había hecho antes. No podía dejar que saliera lastimada. El agente principal levantó un rifle disruptor brillante. Su voz era fría y autoritaria.
Azural Saxis. Por orden del Consejo Galáctico, debe rendirse inmediatamente. La resistencia se encontrará con la fuerza letal. Mirror se puso rígido ante las palabras. Azural Srax. Ella susurró. Su tono era una mezcla de confusión y comprensión, aunque no conllevaba el miedo que esperaba. Espera, ¿están hablando de ti? Azural no respondió. En cambio, su mano libre se levantó ligeramente. Un movimiento sutil que envió ondas de energía. Ondulando por el aire, los rifles disruptores parpadearon y provocaron chispas. Sus núcleos de energía fallaron en un instante. Los agentes dudaron momentáneamente. Desarmados, pero su entrenamiento les impidió retirarse. «Muévete detrás de mí», Aurul murmuró para mí. Su voz tenía el peso de una orden, pero había una inconfundible dulzura en ella. Destinado solo para ella. Meera frunció el ceño, pero obedeció, dando un paso atrás de su imponente figura. Aurul dijo, «¿Qué pasa? ¿Por qué están allí?» Antes de que pudiera terminar, uno de los agentes se abalanzó hacia adelante. Sacó una espada de su cinturón. No era un arma estándar. La espada brillaba con una tenue luz azul, diseñada para atravesar escudos de energía y los exoesqueletos endurecidos de especies alienígenas. Azural la reconoció de inmediato como un colmillo del vacío. Un arma forjada específicamente para matar seres como él. El tiempo pareció ralentizarse. Azurul giró con una gracia inhumana. Su cola barrió la habitación en un amplio arco. Sillas y las mesas se derrumbaron cuando el agente fue arrojado contra la pared. Su arma cayó al suelo. El agente restante se extendió intentando rodearlo. Azural Stop, la voz de Mirror cortó la tensión. «No tienes que lastimarlos». Aeral vaciló, sus garras listas para atacar. Sus palabras eran como un ancla que lo alejaba de la brutalidad instintiva que siglos de gobierno habían arraigado en él. Bajó la mano ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos en los agentes. «Me matarían», dijo en voz baja, su voz teñida de una tristeza que Meera no podía comprender del todo. «Y también te matarían si eso significaba alcanzar su objetivo». El agarre de Mea se apretó en su brazo. «Entonces encontraremos otra manera. Por favor, no te conviertas en lo que creen que eres». Aurul sabía que no podía luchar contra ellos y mantener a Mea a salvo en un espacio tan confinado. Las paredes del café, aunque reforzadas, no estaban diseñadas para soportar el tipo de poder que podía desatar, y aunque podía aniquilar a estos agentes en segundos, el daño colateral sería catastrófico. Me miró, ella estaba aterrorizada, pero resuelto a su lado a pesar del peligro que solo fue suficiente para solidificar su decisión. No permitiría que ella se volviera colateral con un repentino estallido de movimiento. Azarel tomó a Mira en sus brazos. «Agárrate a mí», ordenó. «¿Qué eres?». Comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando saltó hacia arriba. Sus alas se desplegaron en un movimiento suave. Sus membranas translúcidas atraparon la tenue luz del café con un ritmo poderoso, los impulsaron a ambos hacia el techo. Azural giró su cuerpo en el aire en ángulo hacia el tragaluz. El vidrio se rompió en una cascada de fragmentos brillantes mientras se elevaban, dejando a la gente luchando abajo. Afuera, la vasta extensión de la estación se extendía ante ellos. Las alas de Azarel los llevaron sin esfuerzo sobre los bulliciosos pasillos y bahías de atraque. La atmósfera artificial de la estación era delgada pero respirable y Mire se aferró a él. Su corazón latía con fuerza mientras sentía la ráfaga de viento y las vibraciones de cada uno de sus movimientos. «¿A dónde vamos?», gritó por encima del rugido de la maquinaria ambiental de la estación. «En algún lugar seguro», Aurul respondió con su voz. Aunque la calma delataba la urgencia de su situación, «no dejarán de cazarnos». Ahora aterrizaron en una plataforma de observación cerca del borde de la estación. Estaba más tranquilo aquí. El zumbido de la maquinaria de la estación se atenuaba contra el telón de fondo de las estrellas. Aurul bajó el espejo doblando suavemente sus alas mientras se giraba para mirarla a ella. Retrocedió su rostro una mezcla de asombro y frustración. «Está bien, tienes que empezar a explicar», dijo cruzando los brazos.
¿Quién eres realmente y por qué esa gente intenta matarte? Aurul exhaló su aliento formando tenues volutas de condensación en el aire frío. Soy el Arraiz de Aural, dijo su voz pesada con el peso de su confesión. Emperador del dominio Sepirano, gobernante de los sistemas exteriores y de muchos monstruos. La frente de Mea frunció. Un monstruo porque he hecho lo que debo para asegurar la supervivencia de mi gente, dijo su mirada distante. El Consejo Galáctico me teme porque me niego a ceder ante sus demandas, me ven como una amenaza para su control y tal vez tengan razón. Meera negó con la cabeza. Ese no es el Azural, solo tomé un café con el que me escuchó. ¿A quién le importó? Los ojos luminosos de Aural se suavizaron. No esperaba que me importara. Admitió que no era por una niña humana, sino por ti. Me recordaste algo que había olvidado hace mucho tiempo. Lo que significa ser visto como algo más de lo que la galaxia cree que soy. Meera se acercó. Su voz era firme. Entonces demuéstrales que están equivocados. No luches como un monstruo. Lucha como alguien que merece ser visto. Antes de que Aural pudiera responder, un estruendo bajo resonó en la plataforma. El espejo se puso rígido. Inclinó ligeramente la cabeza mientras intentaba ubicar el sonido. Las garras de Aural se flexionaron. Sus alas se desplegaron protectoramente a su alrededor. De las sombras emergió una nueva figura más alta que los agentes, vestida con una elegante armadura negra que brillaba débilmente con una misteriosa luz verde. El casco de la figura ocultaba su rostro, pero su voz, modulada y fría, llevaba una inconfundible amenaza. Emperador Saxis, la figura dijo, no saldrás vivo de esta estación. Las alas de Azarel se encendieron. Su cuerpo cambió instintivamente a una postura defensiva, pero la figura levantó una mano y un campo brillante de energía los rodeó a ambos. Espejo jadeó cuando el aire se volvió denso, vibrando con una fuerza antinatural. Esta es una trampa gravitatoria, dijo la figura. Ni siquiera tú puedes escapar de ella. La mente de Azural corrió. La trampa gravitatoria era una tecnología antigua prohibida por la mayoría de las civilizaciones por su poder destructivo. Quienquiera que fuera esta figura, tenían acceso a recursos mucho más allá de los típicos operativos del Consejo, pero no era la trampa lo que más le preocupaba, era Espejo. Ella era completamente vulnerable dentro del campo y si no actuaba rápidamente, quedaría atrapada en el fuego cruzado. Deja ir a la chica. Azural exigió su voz. Un gruñido. Ella no tiene nada que ver con esto. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando. Oh, pero lo tiene. Dijeron, la has hecho parte de esto en el momento en que elegiste protegerla y ahora ella será tu perdición. Las garras de Aural se clavaron en la superficie de la plataforma. Sus músculos se tensaron mientras se preparaba para atacar. Pero mira, su voz tranquila a pesar del miedo en sus ojos, habló. Azural dijo en voz baja, lo enfrentaremos juntos. Recuerda sus palabras. Lo tranquilizaron y por primera vez en siglos. Aural, emperador del eje guerrero. Y el llamado monstruo sintió miedo de verdad, no por sí mismo, sino por la chica que se había atrevido a verlo como algo más que las alas de sal flexionadas. Sus ojos luminosos se entrecerraron cuando el campo de la trampa gravitatoria pulsó a su alrededor, la energía distorsionó el aire, doblando la tenue luz de las estrellas que fluía desde el borde de la plataforma de observación. Meera se aferró a su brazo, su confianza inquebrantable a pesar de la figura amenazante que ahora se alzaba. Ante ellos, la figura inclinó la cabeza ligeramente como si saboreara el momento. Tu acorralado Srax, has gobernado a través del miedo y la fuerza durante siglos, pero aquí es donde termina. El pecho de Aural retumbó con un gruñido profundo, casi imperceptible. Su mente trabajaba furiosamente calculando el poder del campo y el rango de las rutas de escape. La trampa gravitatoria era una tecnología antigua capaz de neutralizar casi cualquier fuerza física dentro de sus límites, incluso su fuerza. Era inútil contra ella. Pero había un elemento que este enemigo no había tenido en cuenta, una variable que el propio Aurul casi había olvidado. Espejo, quédate cerca, murmuró para ella, su voz baja y firme. No voy a ninguna parte, respondió desafiante. La figura levantó un dispositivo,
Su superficie brillaba con símbolos que parpadeaban como estrellas moribundas. Asural lo reconoció al instante, una llave de nulidad capaz de colapsar la trampa gravitatoria y borrar todo dentro de su radio. Esto no era solo un intento de capturarlo, era una solución final absoluta. Tu imperio muere contigo, dijo la figura, su voz carente de emoción, y la galaxia finalmente conocerá la paz. Aurul dio un paso adelante. Colocándose completamente entre Meera y su enemigo. ¿A esto llamas paz?, preguntó, su tono era agudo y cortante, masacrando a un niño junto a mí. Dime, ¿cómo te hace eso diferente? La figura dudó por una fracción de segundo, el tiempo suficiente. Los dedos de Mea se apretaron sobre el brazo de ella. Su ceguera siempre la había obligado a confiar en los sentidos que la mayoría de los demás ignoraban, y ahora podía sentir las sutiles vibraciones del campo. Su pulso no era constante, vacilaba. Ligeramente, como si compensara alguna interferencia externa. Inclinó la cabeza, su mente acelerada. Asural, susurró, su voz urgente. El campo está vinculado a los sistemas de la plataforma, ¿no? La miró sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Ella se acercó a él. Su rostro se iluminó con determinación. Si está extrayendo energía de la plataforma, entonces tiene una fuente. Algo que podamos sobrecargar. La comprensión golpeó a Asural como un rayo. Tenía razón. La trampa gravitatoria no era un dispositivo independiente. Dependía de la energía externa para mantener su campo masivo. Su antiguo conocimiento de tales tecnologías lo inundó y recordó su debilidad crítica. Un espejo de bucle de retroalimentación. Dijo bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Si interrumpo el núcleo del campo, colapsará. Pero la liberación de energía. Ella lo interrumpió. No te dejaré. Por primera vez en siglos, Asural sintió que algo se agitaba en lo profundo de él. Una chispa de admiración, no por un igual en batalla, sino por el coraje inquebrantable de una chica que no tenía motivos para confiar en él. La figura levantó la llave de la nulidad. Ya basta de demorar. ¿Alguna última palabra? Saxis. Dural no respondió. En cambio, se movió más rápido de lo que la figura podía reaccionar. Sus garras atacaron no al enemigo, sino al suelo metálico debajo de ellos. Volaron chispas mientras atravesaba los paneles, exponiendo los conductos que alimentaban el campo. La plataforma se estremeció, la trampa gravitatoria parpadeó momentáneamente antes de estabilizarse de nuevo. ¿Qué estás haciendo?, ladró la figura, su actitud tranquila. Agrietamiento. Terminando esto, Asural gruñó. Espejo cayó de rodillas junto a él, sus manos moviéndose instintivamente sobre los conductos expuestos. Aunque no podía ver sus dedos, trazaron las formas y texturas de la maquinaria con precisión practicada. Años de estudio de astrofísica junto con sus sentidos agudizados le dieron una comprensión que la mayoría de los ingenieros citados envidiarían. Allí, dijo señalando, ese es el nodo principal si lo sobrecargamos. Auditivo, no dudó, respiró hondo, su pecho brillaba débilmente mientras invocaba la energía almacenada dentro de él, una reserva de poder que había estado latente durante siglos. Con un rugido lo desató una ráfaga concentrada de calor y luz que surgió en el nodo. La trampa gravitatoria dobló su campo, colapsando hacia adentro mientras la retroalimentación de energía surgía a través de la plataforma. Las alarmas sonaron, el aire denso con el crujido de circuitos sobrecargados. La figura tropezó. Su armadura chispeó mientras trataban de recuperar el control de la llave de la nulidad. No, gritaron. Su voz distorsionada por el dispositivo defectuoso. No puedes. Antes de que pudieran terminar, la plataforma estalló en una ola de luz. Espejo con protección auditiva con sus alas, su cuerpo absorbió la peor parte de la explosión. Cuando la luz se desvaneció, el campo se había ido y la figura yacía arruinados en el suelo. Su armadura destrozada. Asural se enderezó lentamente. Sus alas se plegaron hacia atrás mientras ayudaba a Meera a ponerse de pie. La plataforma estaba en ruinas. Chispas volando de conductos rotos y metal chamuscado. Más allá del borde, las estrellas brillaban en el vasto silencio del espacio. Mira respiró temblorosamente. Lo hicimos. Lo hicimos. Asural asintió. El campo se ha ido y también su control. Se giró hacia la figura caída, su expresión ilegible. ¿Quiénes son? ¿Por qué irían tan lejos para detenerte?
Azural se acercó a la figura arrodillada junto a ellos, con un movimiento rápido, se quitó el casco revelando un rostro que reconoció al instante, era el almirante Kail. Una vez un aliado leal, ahora un miembro del Consejo Galáctico. Kail tosió, su voz débil. ¿Crees que has ganado? El Consejo nunca se detendrá, Aurul. Los miró con una mezcla de lástima y resolución. El miedo del Consejo lo ciega. Pero esto termina ahora. Él levantó, sus ojos encontrándose con espejos. He pasado siglos gobernando a través del poder y el miedo, pensando que era la única manera, pero me has mostrado algo diferente, algo que había olvidado. Merera inclinó la cabeza. ¿Qué es eso? Sonrió levemente. Esa fuerza no se mide por cuán firmemente mantienes el control, sino por cuán dispuesto estás a soltar. Durante las siguientes horas, los sistemas de la estación se estabilizaron y la noticia del encuentro se extendió por Astralis 7. Para sorpresa de Mea, Azural no huyó. En su lugar, contactó directamente al Consejo Galáctico, ofreciendo una tregua, no como un emperador desesperado, sino como un líder dispuesto a negociar. El Consejo, conmocionado por sus acciones, aceptó a regañadientes una cumbre. Era una apuesta, pero Aurul sabía que era la única forma de romper el ciclo de violencia que había consumido la galaxia durante tanto tiempo. Cuando llegaron las primeras naves del Consejo, Merera se paró a su lado en la plataforma de observación. Su mano descansaba ligeramente sobre su enorme brazo. Entonces dijo, su tono era ligero. ¿Qué pasa ahora? Aurul miró las estrellas. Su expresión era pensativa. Ahora reconstruimos juntos. Ella sonrió. Suena como un plan. Por primera vez en siglos, Aurul sintió una profunda sensación de paz, no como un emperador, sino como un ser que finalmente había encontrado su lugar entre las estrellas. El final.